Los orígenes de Saltés son al menos de época protohistórica, principalmente a partir del siglo VI a.C., son los primeros restos arqueológicos que se han documentado allí. Después, ahí debió de estar, según las escrituras clásicas, según las crónicas clásicas, el templo dedicado a Hércules, del que nos habla Estrabón y que está muy recogido en la bibliografía. Se trata de una zona donde el comercio, la agricultura y la explotación de minerales eran los principales motivos para el asentamiento de diferentes contingentes árabes en mezcla con hispanoromanos tras la caída del reino visigodo. Para entender el asentamiento islámico de Saltés hay que saber o conocer que la estructura legal islámica prohíbe que en las ciudades existan talleres e industrias contaminantes. Las alfarerías en aquella época se establecen también fuera de la ciudad por su contaminación, por el proceso de contaminación, y lógicamente la metalurgia también. Si no fuera así, sería un poco complejo entender cómo en una isla con difíciles comunicaciones, porque al fin y al cabo está aislada, se establece una ciudad dedicada casi en exclusividad a la metalurgia, y no en la ciudad de Huelva, que es la que tiene verdadero contacto con las minas y tiene el puerto conocido desde la protohistoria por su facilidad, ¿no? Saltés, que es una ciudad que está situada en plena marisma, en la confluencia de los ríos Tinto y Odiel, es un asentamiento abierto, no un asentamiento amurallado, como es característico de esta época en las ciudades del interior. Y esa vocación de yacimiento abierto tiene relación con la explotación agrícola que se hace en los terrenos circundantes de la ciudad, y sobre todo con su gran vocación marinera, porque las dos industrias más importantes de Saltés serían la construcción naval por una parte y la producción de hierro que depende de ella. Saltés es como el puerto de Huelva, porque hoy Huelva tiene un puerto exterior y un puerto interior. Y en esta época islámica Saltés era ese puerto exterior de Huelva, un puerto dedicado a las pesquerías y a la producción naval. Las fuentes árabes nos cuentan también con un poco de mito lo maravilloso que debía ser la ciudad de Saltés, ¿no? Que era conocida, pero hay que pensar también que son cronistas que hablan no para los hispanos, sino para gente que vive en Arabia o que vive en otros puntos del Mediterráneo. Entonces sí se mezcla un poquito, como pasa en los textos protohistóricos, la realidad con el mito, ¿no? Porque lo que quieren demostrar es la riqueza y la abundancia de algo que hay en el otro extremo y que no vamos a ver nunca. La isla de Saltés fue uno de los centros más importantes de la probable Tartessos, aquel reino mítico del gran oeste peninsular que tan de cabeza han traído a los historiadores románticos durante decenios. Justo aquellos que imaginaban un reino formidable, bíblico, un dorado enclave de la Torá que ha espoleado la imaginación hacia un reino lleno de espléndidas riquezas, de fabulosos tesoros, propiedad de reyes hercúleos forrados de oro y plata. Una historia que se repite en todas las dimensiones y latitudes del mundo. Hay que pensar que ya desde la protohistoria estamos hablando que Huelva y el territorio onubense es rico en metalurgia, en mineral, pero está pasando las columnas de Hércules, está al otro lado del mundo conocido, está donde nadie sabe lo que hay, ¿no? Creo que ahí empieza el mito de Huelva, el mito de Tartessos primero, el mito de Huelva y el mito y parte de la mitología de los trabajos de Hércules. La minería en Huelva tiene su razón de ser en que la provincia de Huelva, el centro de la provincia de Huelva, es una de las regiones mineras más importantes del mundo antiguo. En época islámica, sin embargo, no tenemos ninguna constancia directa de que haya explotaciones de cobre o de plata. Y sin embargo, el hierro se va a convertir en un metal fundamental. Un hierro que alcanzó mayores calidades que el que se hacía en época romana.
El hierro en Saltés estaba relacionado especialmente con la construcción naval, porque se utilizaba en la construcción naval mucha clavo y tornillería que dependía de la industria del hierro. El asentamiento arqueológico de Saltés está situado hoy frente a Punta Umbría, en la orilla este de la ría. La isla de Saltés es parte de las marismas del Odiel y se compone de 3 zonas de tierra y arenas consolidadas. El mineral de Huelva es polimetálico y todos los metales que ya se producían en época protohistórica se van a producir en época islámica, ¿no? En Saltés hay documentado la extracción de oro, de cobre, de plata principalmente y de hierro, ¿no? Que son precisamente los metales por los que vienen aquí los orientales, incluidos los islámicos, ¿no? Hoy sabemos que la minería y la metalurgia, o la mineralurgia, perdón, que se ha practicado en las minas de Huelva en época islámica, tiene que ver precisamente con el dominio de la transmutación de unos materiales en otros, lo que sería la alquimia, ¿no? Y en Río Tinto, por ejemplo, sí hay constancia, incluso lo comenta en las fuentes bajomedievales cristianas, que una de las explotaciones favoritas de época islámica es el aprovechamiento de la caparrosa, que es un sulfato de hierro, un mineral natural que sale de las minas, no necesita labores mineras de envergadura, sino que solo hay que esperar al verano, cuando se evapora el agua y como la sal nos deja en las orillas de los ríos, en ese río Tinto, sales de sulfatos de hierro que luego eran aprovechados como mordientes en las tinturas, y servía para fijar la pintura a los vestidos. Esta importante ciudad de los siglos X y XI fue sede de los reinos de taifas de los baikríes. El primero de ellos en independizarse sería al-Bakrí, en el 1012. Su emancipación acabaría en el 1051 al ser tomada la ciudad por el taifa sevillano al-Mutadid. Muchas veces las fuentes islámicas no distinguen entre Huelva y Saltés, se refieren a Huelva y Saltés como un único yacimiento, aunque sabemos que son 2 realidades urbanas distintas. Cuando en el siglo XI Huelva se convierte en un reino taifa, es el reino taifa de Huelva y Saltés, y el rey de Huelva, de la familia de los bakríes, no vive en Huelva, vive en Saltés, es su residencia, es decir, no hay manera de separar esas 2 entidades urbanas, forman una conurbación que diríamos hoy en geografía urbana. Al-Idrisi, el más importante geógrafo andalusí de toda la Edad Media, así se refería al hablar de Saltés. La ría mide solamente un medio tiro de piedra. Se transporta todo lo necesario para los habitantes. El mar rodea la isla de Saltix por todas las partes. En una de ellas solo está separada del continente por un brazo de mar de escasa anchura. Por allí pasan sus habitantes para buscar el agua necesaria. Hay pozos de agua dulce, de donde se puede sacar agua sin descender mucho, y también hermosos jardines. Esta isla posee las especies más bellas de pinos, grandes pastos siempre verdes, y fuentes de agua dulce. Los lacticinios y las leguminosas son excelentes. En Saltés fue donde nació el erudito Abu Ubaid Abdallah al-Bakrí, en 1014, hijo del gobernador musulmán de la provincia de Huelva. Bueno, la figura de al-Bakrí es un personaje representativo de su época, del periodo taifa. Es uno de los autores andalusíes más importantes de origen onubense. Él era originario de Saltés, según lo que nos dicen las propias fuentes árabes de la ciudad de Saltés. Al-Bakrí es un gran polígrafo, reconocido como uno de los grandes intelectuales de Al-Ándalus, que destaca sobre todo por sus tratados geográficos, y pertenece a una de esas grandes familias árabes que se establecieron en la península ibérica a partir de 711, concretamente de origen yemení, que son los que ocupan todas las zonas más ricas de Al-Ándalus. La obra más importante que conocemos de él es una obra de carácter geográfico, es una obra titulada Los caminos y los reinos, que supone una aportación relevante en el conocimiento geográfico en particular y en algunos aspectos también en el conocimiento histórico en el mundo de esa época. En la provincia de Huelva los yemeníes se extienden por la Cora de Niebla y en especial por los asentamientos más importantes, Niebla, Huelva, Saltés y Gibraleón. Para Ibn Abu al-Himyari, son ciudades que dependen de Gibraleón en Al-Ándalus. Es una ciudad defendida naturalmente.
las montañas que la rodean no ofrecen más que pasos estrechos. Es antigua y se encuentran en ella vestigios antiguos. Está abastecida de agua por un acueducto, formado por arcadas de ancha abertura que atraviesa altas montañas. El agua es conducida hasta la parte más baja de la ciudad y sirve para el riego de una parte de sus jardines. No se sabe exactamente de dónde viene este agua. Sucede a menudo que se descubren hermosos vestigios cuando se hacen excavaciones en el suelo de esta ciudad. A pocos kilómetros al oeste, encontramos vestigios de este periodo. En el caso de Huelva, pues ha sido en particular una zona donde ha predominado la presencia árabe frente a la presencia de elementos de origen bereber.